Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amado de Dios, llamado a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor. En esta hora vamos a hablar de esta palabra, hermano, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Gloria a Dios. El libro de Romanos, ¿verdad?, es un libro que escribió Pablo a la iglesia de Roma, gloria al Señor, en la cual la mayoría eran gentiles, aunque había una gran cantidad de judíos, los cuales llevaron la palabra a aquel lugar. Gloria a Dios. Pero Pablo, ¿verdad?, tenía un gran interés de llevar la palabra de Dios allí a Roma, porque Roma era el centro cultural, industrial y de potencia en aquel entonces. Era la potencia mundial de ese tiempo, gloria al Señor, y el apóstol quería que la palabra llegara allá. Y desde allá entonces relanzarse hacia todos los lugares y rincones del mundo, porque esa es la idea, hermano. A veces queremos ir a Estados Unidos para brillar nosotros, pero no sabemos que somos nosotros, ¿verdad?, que tenemos la palabra para que brille. Amén. Y dar esa palabra a otros. Gloria al Señor. Y así también tenemos que tratar como iglesia de buscar los mejores lugares para pregonar esta palabra. A veces, ¿verdad?, la iglesia pentecostales queremos tildarnos de muy humilde. Y mientras más en callejones nos encontramos, mientras más atrás nos encontramos, pensamos que estamos mejor. Pero es al revés. Tenemos que buscar, ¿verdad?, lugares donde podamos levantar bandera de Cristo, bandera de salvación. Amén. Gloria al Señor. Por eso estamos aquí en la carretera de Mendoza. Nosotros estábamos allá adentro en Villanacaona. Y la gente decía, vamos a buscar un local más grande porque ya no cabemos en la iglesia que estamos, en el local que estábamos. No, vamos para afuera. Y buscamos un local allá afuera, gloria al Señor. Luego estamos aquí. Y antes de estar allá afuera, hermano, tenemos la casa de Amanda. Y fueron muchas presiones que decían, ahí que tiene que ir la iglesia porque ya tenemos un local, tenemos un terreno. Vamos para allá, para Amanda, y allí, ¿verdad?, tenemos la iglesia. Y calculamos, ¿dónde estamos más a la luz? ¿Allá en Amanda o aquí en la carretera de Mendoza? Teníamos toda la ventaja en Amanda, no había que pagar nada. Gloria al Señor. Podíamos modificar arriba de la casa, ¿verdad?, y hacer un lugar donde hubiera más o menos la cantidad que están aquí de hermanos. Pero hoy los parqueos y las vidas que pasaban por ahí, los que están ahora, ¿verdad?, que vienen de otros lugares, gloria al Señor. Imagínense todo el caos que hubiéramos armado. Aunque ya quizás hubiéramos tenido de la iglesia, pero ¿hasta dónde? Es decir, la iglesia está llamada a salir fuera. Y yo quisiera tenerlo acá en la Charles de Gaulle, hermano. De aquí no para la Charles de Gaulle si esto no es de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y si no es la Charles de Gaulle, en las Américas. Hay un solarcito ahí que está en la Charles con América, que tiene solamente como 3,000 tareas. Y ese podría servir para una iglesia. Gloria a Dios. Pero eso no es para nosotros, simplemente es para toda la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Así que no se limite. Y eso quería el apóstol Pablo. Gloria a Dios, que tenía deseo de ir a Roma. Estaba deseoso de ir a Roma, gloria al Señor, pero debido a que estaba trabajando en Corinto, en Efesio, y en otros lugares no podía ir a Roma. Y en el momento que él escribió esta carta, él tenía, ¿verdad?, el patrocinio de la iglesia de Corintio para ir a Tesalónica. Y llevaba con él las ofrendas que le habían enviado los de Corintio para esta iglesia. Y en el camino, ¿verdad?, a tardarse, porque saben que no es de que un viaje, un avión o un tren.
En aquel tiempo eran meses y hasta años en un viaje. Y en ese tiempo Pablo aprovechaba el momento para escribirle a las iglesias, gloria al Señor. Y mientras él escribía, ¿verdad? Gloria al Señor, iba redactando su experiencia en Dios. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos que también ser así, aprovechar bien el tiempo. Porque si no aprovechamos bien el tiempo, entonces otras cosas van a aprovecharse de nosotros. Amén. Cada vez que usted pierde un momento para hacer lo que tiene que hacer, entonces habrán otras cosas que van a aprovecharse de usted. Por ejemplo, los jóvenes que están allá afuera hablando. ¿Quién ustedes quieren que están aprovechando allá afuera? Están desperdiciando. Entonces, el tiempo lo están aprovechando otras cosas. Pero si están aquí escuchando la palabra de Dios, y no importa que sea el pastor o un niño que esté predicando, entonces ese tiempo va a ser aprovechado hacia lo que es de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, dice aquí la palabra, primero voy a tratar de resumirle lo que era la persona de Pablo con respecto, ¿verdad?, a la obra del Señor. Dice aquí que Pablo, en primer lugar, siervo de Jesucristo. Ese era el apellido de Pablo, siervo de Jesucristo. Y siervo aquí, la palabra quiere decir, gloria al Señor, alguien apegado a un llamado, entregado a un propósito. Porque hoy decimos que somos siervos, pero todo de acuerdo a nuestra conveniencia. A veces hasta le preguntamos a un joven, ¿tú haces oficio? Y la mamá dice, sí, él hace oficio, pero mira cómo. Con una vara. Gloria al Señor. Cuando le apagan la televisión, y después de un refunfuñamiento, entonces, sí, él hace oficio. Y así somos nosotros. Somos siervos de Dios, pero ¿después de qué? Después de que nos enfermamos, después que Dios nos tranca la finanza, después que vemos la familia, ¿verdad?, cuesta abajo. Entonces, sí, yo soy siervo de Dios. Suéltame, Señor, que te voy a obedecer. Gloria a Dios. Eso no es ser siervo. Es un siervo negligente. Y Dios quiere que nosotros seamos siervos diligentes. Y esto es lo que era Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Cuántos son llamados aquí? ¿Usted sabe lo que es llamado? Llamado no es usted coger el teléfono y llamar. Llamado, usted levantar el teléfono porque le están llamando. Amén. ¿Cuántas veces Dios le está llamando y usted no contesta la llamada? ¿Cuántas veces Dios le manda el email y usted ni siquiera se da cuenta? ¿Cuántas veces, verdad, quizá el WhatsApp de Dios está diciéndole un mensaje y usted dice, lo deja simplemente en visto y dice, bye bye, Señor? Gloria al Señor. El siervo, gloria al Señor, llamado a ser apóstol, llamado a ser discípulo, llamado a ser maestro, llamado a evangelizar, llamado a servir. Eso quiere decir obediente. Ahí se manifiesta la obediencia, ahí se manifiesta la entrega. Gloria al Señor. Cada vez que usted escucha, verdad, que Dios ha manifestado su gloria en algún siervo, en alguien, verdad, que ha sido usado grandemente, también usted debe de indagar acerca de las profundidades que ese siervo o esa sierva han tenido que pasar para alcanzar ese nivel. En primer lugar, tiene que renunciar a sí mismo. Y tiene que renunciar a todas las demás cosas, ¿verdad?, que le brinda a este mundo. No el pecado, sino el mundo, con tal de agradar a aquel que lo ha llamado. Gloria al Señor. Eso es un siervo llamado a ser apóstol. Y todos nosotros, de una forma, ¿verdad?, natural, somos apóstoles. Porque apóstol es aquel que ha sido enviado. Y no cualquiera puede ser enviado. Primero, para ser enviado, usted tiene que recibir cabalmente un mensaje o unas instrucciones para llevar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ah, yo soy enviado de Dios. Pero ya tú escuchaste el mensaje de Dios. Ya tú te tomaste, ¿verdad?, en tu equipaje el equipaje, el mensaje que tienes que llevar.
¿Qué es un cartero sin su bulto de carta? Un hombre más. Y así somos a veces nosotros. Somos enviados sin ningún mensaje. Somos enviados para decir lo que nos da la gana. Somos enviados para hacer lo que nos da la gana. Y eso no es ser enviado. Enviado necesita un empoderamiento de una palabra para dar. Amén. Gloria al Señor. Entonces tenemos que entender, todo llamado en sí tiene consigo un mensaje, tiene un empoderamiento. Gloria al Señor. El Señor no envía a nadie con la mano vacía. Cuando el Señor va a ascender al cielo, dice a sus discípulos, vengan acá. He aquí lo envío. Y he aquí doy poder, porque todo poder se me ha sido dado. Se me han dado todas las herramientas para predicar este evangelio. Ahora pues, vayan y con lo que yo tengo, vayan y resuciten hasta los muertos. Echen fuera demonios. Saquen, ¿verdad?, todo tipo de enfermedades. Son enviados. ¿Cuántos fueron enviados aquí? Usted tiene poder. Yo siempre digo, usted tiene poder. No de mucho aguaje, ni mucho menos. Su poder, gloria al Señor, Dios lo dio a cada uno de acuerdo a su nivel de fe. Solamente tiene que creer. Y esta manera, ¿verdad?, de estar aquí en la iglesia, la intención uno ha de estar en la iglesia es para que usted se empodere. Amén. Se empodere. Cada palabra, cada alabanza, cada oración que se hace aquí, usted tiene que estar integrado a ella. Amén. Intégrese. Porque usted ha sido llamado. No permita que se desperdicie ni siquiera una frase de algo que se está diciendo por allá. Preocúpese qué se está haciendo con los niños, qué se está haciendo con los adolescentes, con los jóvenes, con los ancianos, en los grupos pequeños, en los grupos, ¿verdad?, de célula. Cerciórese de todo esto porque usted es parte de un cuerpo. Y de un momento a otro le va a caer una responsabilidad. Y después, si usted no está atento a todo, dice, oh, ¿y para qué fue esto? ¿Y para qué Dios me metió en esto? Gloria a Dios. Y Él lo hizo simple y llanamente para que usted fuera y lleve la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Eso lo hizo Pablo. Lo primero que hizo Pablo cuando tuvo un encuentro con Jesús fue que fue a la casa de un siervo de Dios a Damasco. Y este siervo de Dios le dijo a Pablo lo que tenía que hacer. Oró por él, se fue a la ceguera y a partir de ahí ya Pablo no era Pablo, no era Saulo, perdón, era Pablo ahora. A partir de que Dios te direccionas, ya tú no eres tú. Ahora es Cristo en ti. Gloria al Señor. No es que te van a lavar el cerebro. Si una iglesia por ahí le lava el cerebro a alguien, no es de Dios. Donde lavan los cerebros en los centros espiritistas, donde los brujos, donde los satánicos, ¿entienden? Donde hay doctrina errónea, ¿entienden? Cuando alguien, ¿verdad?, usted lo ve envuelto en una religión, usted ni siquiera sabe quién es esa persona. No es esa persona ni es Dios tampoco. A veces alguien rebelde, alguien que tiene incomodidad, alguien que tiene un vacío. Bendito sea el Señor. Y Dios, solo Dios, hace al hombre libre. Y eso es lo que hace Cristo, nos hace libre. Cristo en nosotros representa nuestra libertad. Por eso dice aquí, ¿verdad?, en la segunda parte de este saludo, gloria al Señor, gloria al Señor. Dice que acerca del Hijo, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad,
por la resurrección entre los muertos. Gloria al Señor, aleluya. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales también nosotros hemos sido llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué es lo que recibimos? Gloria al Señor. Recibimos la gracia y el don de Dios por la resurrección de Jesús. El pasado viernes estuvimos hablando de la resurrección, el poder de la resurrección. En el libro de Tesalónica, capítulo 3, habla, ¿verdad?, de algo poderoso para la iglesia que tenemos que tener en cuenta. Hemos sido perdonados, hemos sido restaurados, pero tenemos, ¿verdad?, una responsabilidad delante de Dios y del mundo. Tenemos que cambiar toda nuestra manera de vivir. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Porque el Señor ya hizo la obra. Ya el Señor nos libertó por su resurrección. Gloria a Dios. Aleluya. Y esa libertad que tenemos está salvaguardada por la presencia de Cristo en nosotros. Amén. Ahora, hermano, voy a entrar a esta parte. Porque esta es una presentación nada más del apóstol Pablo al libro de Romanos. Pero esta parte es muy importante. Y no quiero, ¿verdad?, que nadie se sienta, ¿verdad?, aludido. No, esto es por mí, no. Es por lo que éramos nosotros. Y por lo que podemos ser si dejamos a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y voy a leer desde el versículo 16. Gloria a Dios. Ya yo expliqué, ¿verdad?, la intención de Pablo de querer ir a Roma. Pero voy a entrar al 16. Porque ahí simplemente confirma, gloria al Señor, el deseo de seguir predicando el Evangelio. Y es un texto, ¿verdad?, que ha sido muy considerado en toda la doctrina que se levantan como cristiana. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuándo se avergüenza del Evangelio? Ninguno, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero, ¿quién lo está diciendo aquí? Está hablando alguien, gloria al Señor, que estaba pasando, hermano, todas las tribulaciones que podíamos nosotros mencionar, pero no las veía como tribulaciones. Él lo veía como satisfacciones. Era una satisfacción para el apóstol Pablo ser vituperado, castigado por causa del Evangelio. Porque él sabía qué había hecho el Evangelio por él. ¿Y usted sabe lo que ha hecho el Evangelio por usted? Gloria al Señor. Usted sabía que en Roma el rey o el emperador romano tenía un periódico para anunciar las buenas noticias. Entonces, casualmente, el Evangelio es sinónimo de buena noticia. Y el sueño de Pablo era que le dieran esta oportunidad de que el periódico del rey también tomara esta buena noticia. Y él quería hacer una competencia noticiosa entre la noticia del rey y la noticia del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor, aleluya. Hoy hay muchas noticias allá afuera, pero ninguna son buenas. La gente compra mala noticia y se venden. Y nosotros, hermano, con la boca cerrada, con la verdadera buena noticia. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, por eso dice el apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él había enumerado, gloria al Señor, la intención de ir y ponerse sobre el lugar donde se anunciaba la buena noticia, que no era escrita, sino que era anunciada. Y él también anunciar la noticia. Ser un vocero de Cristo. Eso somos nosotros, vocero de Cristo. Aún en nuestras tribulaciones, en nuestras limitaciones, ser vocero de Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Dice, porque
es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Dándonos a entender que la mayoría de los creyentes que estaban en Roma eran judíos y luego griegos también. Gloria al Señor. Y verso 17 dice, porque en el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y hago un pequeño paréntesis. ¿Cómo es nuestra fe en Cristo? Hay diferentes tipos de fe. El mundo tiene mucha fe, pero ¿quiénes tienen fe en Jesucristo? Gloria al Señor. Nuestra fe en Cristo, hermano, es un don dado por Él mismo. Aquí nadie está porque quiere estar. Aquí usted está porque Dios lo llamó a estar. No es tan fácil estar en una iglesia, entrar a una iglesia. A veces nosotros decimos, yo estoy aquí por mi mamá, por mi hermano, por mi esposo. Eso es mentira. Usted está aquí porque Dios lo trajo aquí. Y otros no están aquí porque son muy desobedientes a Dios. Pero son miles que están por ahí que Dios le dijo, ve para la iglesia. Se le reveló anoche en sueño. Fue alguien a decírselo a su casa. Lo visitaron en la calle. Se encontraron con alguien en el metro. Y hasta lloró posiblemente. Y dijo, mañana voy para la iglesia. Yo no puedo estar así. O era descarriado. Vuelvo al evangelio. Aquí no hay nada en el mundo. Y anoche se metió tres jumbo de por ahí. Y está resacado en esta hora. Pero usted no está resacado. Usted está aquí porque Dios lo trajo aquí. Y la obediencia a Dios le permitió estar en este momento, en este lugar. No es porque usted quiere. Usted piensa que Dios es un muñeco. No, Dios tiene poder. Gloria al Señor, Dios tiene poder. Y usted está aquí porque Dios lo trajo aquí. Y eso es la fe, gloria al Señor. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe en Dios. ¿Y sabe qué provoca esa fe? Que se manifiesta la justicia de Dios sobre ti. Y hay que comprender lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es amor manifiesto. Esa es la justicia de Dios. Es un amor manifestado. ¿Quién de nosotros merecía estar aquí ahora? ¿Usted cree que alguno de nosotros tiene la bonitura, el caché, la elegancia, lo bueno que sea, lo que haya hecho durante toda su vida para tener el derecho de estar en un lugar para alabar a Dios? Eso es muy grande. Es un privilegio muy grande poder levantar la mano. Mire, levante su mano al cielo, levántenla. Gloria a Dios. ¿Usted cree que cualquiera que dice gloria a Dios y aleluya? Y es fácil, un borrachón, una gente que se mete una porción de droga y depende de eso nada más levantar la mano. Tiene que creer primero. Si tú la levantas, ya comenzaste a ser libre. Si tú la levantas, ya comenzaste a decir, yo voy a ser libre. Gloria a Dios. Es algo especial. Dice que se manifiesta, se revela la justicia de Dios por fe. Gloria a Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la manifestación de amor de Dios. Es la revelación del amor de Dios para con nosotros, que manifiesta el perdón de Dios, la ternura de Dios. Hay gente, ¿verdad?, que no creen en la justicia de Dios. Ellos creen nada más en el castigo de Dios. Gloria al Señor. Pero la justicia de Dios dice que es por gracia. ¿Y qué gracia? Todo el mundo lo dice, regalo inmerecido. Pero cuando está predicando le manda fuego a todo el que no lo merece. Gloria al Señor. Se para aquí arriba, hermano, y le saca hasta el día que nació.
¿Sabe que hay personas que se paran aquí adelante a predicar y hablan hasta de su mamá? No, porque yo no soporto a mi mamá, porque mi mamá qué sé yo cuánto, y mi mamá qué sé yo cuánto, y cuando yo era chiquita mi mamá y mi papá y qué sé yo cuánto. Olvídase de eso. Ya Dios te perdonó a ti, ¿por qué tú no perdonas eso? Esposo también. Eso da pena, a veces usted se reúne con esposo y ustedes lo ven. Cuéntame, ¿cuál es tu problema? Bueno, cuando yo me casé, esto, me pasó esto, y le pone una lista de un listín completo, un periódico, todos los periódicos del país se lo escribe ahí, de todo lo malo que le hizo esa esposa o ese esposo. ¿Y qué usted hace ahí ya? Usted no puede vivir por resentimiento. Así es la justicia de Dios. La justicia de Dios, gloria al Señor, no hace mención del pasado. Gloria a Dios. No sé si ustedes escucharon, ¿verdad?, un testimonio de alguien que fue chantajeado por otra persona que le conocía. Gloria al Señor. Y fue a la iglesia y dijo, si tú no haces esto, voy a decir en la iglesia lo que tú hiciste. Y dice, ¿y qué fue lo que yo hice? Pregúntaselo a Dios. Gloria al Señor. Y se sentía acusado. Y él oró, buscó de Dios porque tenía temor, porque estaba chantajeado, porque había cometido un error en el pasado y la persona lo quería delatar para avergonzarlo. Y oró, y oró, y le pregunta un día que tiene un encuentro con Dios, Señor, dime, Señor, ¿tú vas a permitir que fulana diga esto delante de la iglesia? Y Dios le pregunta, ¿pero qué? No, esto y esto y esto, que una vez yo no sabía eso. A mí se me olvidó, porque eso yo lo perdoné ya. Gloria al Señor, aleluya. Y así también, ¿verdad? A veces somos nosotros. Cargamos lo que los demás han hecho contra nosotros y hasta lo que han hecho contra otros. ¿Entienden? Y sin darnos cuenta, preparamos un horno, un fuego de leña de árbol caído. Y aquí los árboles caídos se levantan en Dios. Dice la palabra así, 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Pero la mayoría de los que caen en la iglesia se quedan en el suelo porque a veces no creemos en la justicia de Dios. Y después dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Será poder para ir al baño que tú tienes, pero no de Dios para restaurar. Dios quiere, ¿verdad?, hacernos, ¿verdad?, poderoso en su justicia. El mundo necesita la manifestación de la justicia de Dios. Gloria al Señor. Más adelante, a partir del versículo 18, habla, ¿verdad?, Dios, de cómo el hombre cae. Cómo el hombre se arrastra por el polvo. Eso da pena. Gloria al Señor. Por este relato que hace el apóstol Pablo, que está hasta el capítulo 3 en adelante, hasta el capítulo 3, desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, Pablo habla de la condición del hombre respecto a Dios. Y yo voy a seguir eso en el próximo mensaje, gloria al Señor. Pero, ¿qué voy a hacer yo con este llamado? ¿Qué voy a hacer yo con el evangelio que he recibido? ¿Cómo me considero ante el reto que tengo por delante de predicar la palabra? ¿Cómo ha fluido la palabra de Dios en mi vida? ¿Cuál es la experiencia de crecimiento puedo testificar delante de Dios y de los hermanos? Gloria al Señor, para Dios recibir la gloria. Son preguntas que tenemos que hacernos para poder seguir hacia adelante. Pero hago esta introducción, ¿verdad? Gloria al Señor, a la situación, gloria al Señor, de los hombres, gloria al Señor, con respeto a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuál es esa condición? Dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia
con injusticia la verdad. Repito, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Gloria al Señor. Hay diferentes manifestaciones de la justicia, de la ira de Dios. Bíblicamente hablando, podemos mencionar algunas de ellas. Y vemos, ¿verdad?, la ira de Dios, gloria al Señor, cuando se manifestó, cuando el hombre corrió y pecó. Y fue específica esa justicia, esa ira de Dios. Que Dios comenzó a buscar al hombre. Y lo buscó y no lo encontraba. Gloria al Señor, porque el hombre había fallado. Pero en esa ira también Dios manifiesta la justicia. Oye bien, Dios es tan benigno, hermano, que en su ira Él manifiesta justicia también y benevolencia. El hombre merecía el infierno y Dios le dio otra oportunidad. El hombre merecía, ¿verdad?, expulsarse automáticamente del Edén y Dios le ofreció una segunda oportunidad. Cayó al primero y dice, pero va a levantarse otro. Esa es la primera forma de ira de Dios. Gloria al Señor. Puede manifestarse global, como vemos, ¿verdad?, cuando el hombre dice que su maldad era tan grande que llegó hasta la presencia de Dios. Y Dios mandó el diluvio universal. Gloria al Señor. Pero no lo destruyó a todo. ¿Y cómo que Dios es tan benigno, verdad? Porque ¿quién era bueno en ese tiempo? Porque Noé no era tan bueno, hermano. Los hijos de Noé todavía eran medio bellaco. Y Dios todavía le da otra oportunidad, salvando a la familia de Noé y la especie. Gloria al Señor. Y también puede ser, ¿verdad?, regional, como ocurrió en Sodoma y Gomorra. Que el pecado de Sodoma y Gomorra era tan aberrante que Dios dijo, voy a destruirlo. Y se lo revela a Abraham. Y Dios dice que si hubieran visto por lo menos 5 gente ahí justa, no lo hubiera destruido. Y es tan bueno Dios. Imagínense que Sodoma tuviera 20,000 habitantes y que hubieran 5 justos. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto porcentaje es eso, Sergio? Usted que es contable. Eso es más o menos 0.05%. Un cálculo así volando. Un 0.05%. No 2,0. 0.05%. Una milésima, 5 milésimas. Gloria al Señor. Y el Señor lo hubiera perdonado. Pero oigan, el otro 99.0009% eran malos. Gloria al Señor. Y Dios lo hubiera perdonado. Entonces, aunque hay ira de Dios, hay más benevolencia que ira. No es igual que nosotros. Nosotros perdemos un matrimonio, una empresa, un puesto en una empresa. Perdemos una relación. Dejamos tantos amigos por una sola ira. Por una sola ira. Por una rebeldía. Por un pique. Pero Dios no es así. Gloria al Señor. La ira de Dios tiene un propósito también. Por eso, ¿verdad? La ira de Dios no se desbordan. La ira de Dios tiene buenas intenciones. Y eso es lo que hace Dios. Gloria al Señor. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de los hombres. Que con injusticia, oigan bien, con injusticia frenan la verdad. Bendito sea el Señor. Porque lo que de Dios se conoció, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y en esa manifestación que se muestra la verdad de Dios. Y el hombre es capaz de negar la verdad de Dios, de decirle, ¿verdad?, al matrimonio que eso no sirve. Que es mejor un matrimonio entre 2 hombres y 2 mujeres. Oigan, así es.
que eso del aborto es una aberración, que hay que dejar que la mujer decida sacarse lo que quiera del vientre, porque el cuerpo es de ella. Y que no puede meter o someter a una mujer a tener una criatura que no puede tener. Pero se le da toda la libertad, desde que tiene, ¿verdad?, un chin de gusto de tener relaciones sexuales con quien le da la gana. Entonces, la que puede tener relaciones con quien le da la gana, no puede tener el hijo que Dios quiere. Y que se metió ahí por una mala decisión. Gloria al Señor. Es decir, con injusticia quieren detener la verdad. Quieren decir, ¿verdad?, que en otro planeta hay seres humanos. Cada día va borrándose más esa teoría. Se cree que en Marte hay seres vivientes. Eso decían cuando yo estudiaba en la escuela. ¿Se acuerdan? Hace demasiado tiempo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero hoy todavía se creen algunos ateos que posiblemente en otro planeta del sistema solar puedan existir seres humanos. Ya se está tratando de llegar al Sol. Se hizo un telescopio, el más moderno del mundo, que ya puede verse cómo son las estrellas, los agujeros negros y todas esas cosas. Y todavía con todo y eso no se ha visto el primer ser humano, ni siquiera un mono. Ni un mono, sí, porque lo que creen, ¿verdad?, en la evolución. Ni un mono todavía se divisa, ni posibilidades de que vaya un humano, porque fue aquí que Dios nos puso. Gloria al Señor, aleluya. En el principio era el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y ahí comenzó todo. Ahí fue que comenzó esto. Ahí comenzó esto. El hombre va a llegar allá donde están los agujeros negros, van a llegar, pronto van a llegar. Esto va rápido. Van a llegar allá. Pero no van a llegar allá para descubrir si hay seres humanos, sino que van a descubrir que la palabra de Dios es la verdad. Porque están tratando por todos los medios de enfrentar la verdad. Y nosotros tenemos la verdad y a veces estamos, pero es que yo no sé, porque es que no hay evidencia de que Cristo vino y nadie ha visto la cruz todavía. Se ha investigado tanto y no se ve todavía el lugar ni nada de eso. Sin embargo, hay una historia. Bueno, la hermana Nerida fue a Israel. Y ella sabe, ¿verdad?, que la descendencia de Jesús es confirmada en Israel por teólogos hebreos, Josefo y otros más, que dan evidencia, hermano, de que José y María eran de la descendencia de David. Y que también testifican y confirman por la historia hebrea que se estaba esperando a ese Mesías. Amén. Que se estaba esperando del lugar y todo eso. Hoy se levantan 20,000 teorías. Y hoy se levantan también otros teólogos anticristianos que comienzan a decir que no, que eso fue una corriente que había en aquel entonces. De muchas personas que se hacían hacer Cristo. Y que Cristo aprovechó la circunstancia y preparó un plan para quedarse él con esa afirmación. Gloria al Señor. Ahora, ¿eso será verdad? Porque consideremos que eso fuera verdad. Que se levantaron todos esos Cristos, mucho Cristo, mucho Cristo, mucho. Ahora, ¿cuál de ellos ha perseverado? ¿Cuál de ellos resucitó? ¿Cuál de ellos ha tenido manifestación en lo que le creen? ¿Cuál de ellos ha confirmado lo que se escribió 700, 2400 años antes de Cristo? ¿Cuál de esos Cristo dice que vuelve? Gloria a Dios. ¿Cuál de esos Cristo dejó consolador? ¿Cuál de esos Cristo, verdad, ascendió al cielo? ¿Cuál de esos Cristo tiene revelación a los que le creen? Porque Mahoma no revela ni pío. Ni pío siquiera.
Gloria al Señor. Alá ni se diga. ¿Cuál de ellos? Usted leyendo un libro de cualquiera de esos inventadores de religiones del siglo XIX y el siglo XX, lea un libro de eso y dice, revélame fulana de tal, revélame Smith, revélame fulano, revélame, no va a sentir ninguna revelación, es teoría, palabra de hombre. Pero lea la palabra ahora, lea un versículo hoy, oh, pero mira que dice, léalo mañana, oh, me reveló esto, léalo pasado mañana. Léalo en 20 años. Es revelación, es palabra viva. Tenemos que confirmar lo que dijo el apóstol Pedro. ¿Y a quién iremos? ¿Y quién puede hablar como tú? ¿Y quién es que tiene palabra de vida eterna? No hay otro, solamente tú tienes palabra de vida eterna. Es decir, nosotros, Dios nos ha permitido conocer la verdad. Y no tenemos la verdad absoluta por ser humano, porque somos limitados. Quizás si nos sometiéramos más a Dios, si nos corrigiéramos cada día y nos humilláramos más al Señor, pudiéramos tener un nivel mayor de esa verdad. Gloria al Señor. Pero nadie tiene la verdad absoluta. Yo mismo le digo a ustedes que cada vez que yo predico, examinen lo que yo le digo porque me puedo equivocar. Pero aún así tenemos, ¿verdad?, la mejor palabra de verdad. Y tenemos al Señor de señores, al que confirmó esta palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a terminar de leer este capítulo para ya finalizar. Me quedan 4 minutos. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo fue el corazón de ellos? Entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuidado con saber demasiado. Cuidado con saber demasiado. Aquí no se puede saber tanto, hermano. Aquí hay que creer mucho. Amén. Gloria al Señor. No te hablamos, ¿verdad?, de saber mucho de lo que usted es. No. Si usted doctor, mire, vaya hasta lo último de la medicina. Estoy refiriéndome, ¿verdad?, a tratar de buscar argumento en Dios. Amén. Para que no vaya a malinterpretar. Amén. Usted es abogado, Nereida, usted es abogada, lucha por ser jueza. Amén. Pero conocer demasiado de Dios, que Dios esto, que Dios por aquí, que ahora Dios se mete en un túnel y viaja para el cielo. No, olvídese de toda esa bobería. No se deje engañar. Gloria al Señor. Esté claro. Esto no es verdad tan sofisticado. El evangelio es sencillo. Amén. El evangelio es sencillo. ¿Cuántos lo creen eso? Jesús no vino con mucha sutilería, hermano. No trate de impresionarse, hermano, por el templo, ni que el pastor, ni mucho menos. Mire, el evangelio es sencillo. Y en lo más sencillo, ahí está la gloria también. Gloria a Dios. Dice, verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí
mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. ¿Qué es reprobar? Se quemó, ¿verdad? Una mente desaprobada. Gloria al Señor. Dios una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado, oye bien, lleno de toda inmundicia, de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, oye bien, aún entendiendo que hay juicio de parte de Dios, que los que practican esas cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. Y es bueno el hombre. Somos malos. No está hablando del vecino, es de nosotros que está hablando, hermano. Es de nosotros, nuestra humanidad. Ay, yo no soy así. Quizás tú no eres así ahora. Pero este cuerpo ha hecho más de ahí, quizás. Esta mente ha maquinado más de ahí todavía. Aquí nadie es santo. Aunque tú quieras ponerte la ropa de ángel, todas esas cosas han pasado por nosotros. Y es tratando de retar a Dios. Cada vez que cometemos, ¿verdad?, cualquier falta de estamos retando a Dios. Y cada una de estas cosas van a traer ira de Dios sobre nosotros. Gloria al Señor. Y cuando la palabra de Dios dice ahí que Dios lo entrega, porque habla como 4 veces que Dios entrega, Dios lo dejó, está hablando de un lenguaje romano, griego. Y era que si un pecador, si un criminal cometía algo grave, entonces el juez lo entregaba a el carcelario, al presidiario, carcelero, y le decía, llévalo allá, te lo entrego. Es duro, ¿verdad? Que Dios diga, te lo entrego. Te lo entrego, vida de pecado. Te lo entrego, idolatría. Te lo entrego, homicidio. Te lo entrego, vicio. Te lo entrego. Pero cuando el hombre se entrega totalmente a esas cosas y su mente está ya que no pasa ninguna prueba. ¿Y por qué tú no crees en Dios? ¿Por qué tú no buscas de Dios? No, yo no quiero a Dios ahora. Yo estoy muy bien así, hay demasiada mujer en la calle. Mientras hay garrón en la cervecería, yo estoy bien. Y que en la iglesia nadie es bueno en la iglesia, hay mucho hipócrita. En la iglesia hay mentiroso. En la iglesia se meten mucho conmigo, me enjuician. Y la pregunta es, ¿allá afuera no? Allá afuera no, que allá sí hay. Gloria al Señor. Si en la iglesia hay, imagínate allá hay saliendo ahí. Saliendo ahí. Una cosa que aquí se le queda en la cosa a los hermanos. Hermano, se me quedó una Biblia. Ah, debe estar ahí. Se me cayeron 100 pesos. Vamos a preguntar a quién lo agarró ahí. Antes de hoy estábamos en la iglesia del Almirante y a la pastora se cayeron 1,500 pesos. En la puerta una hermana, ¿a quién se le cayeron 1,500 pesos? Es verdad, hay muchos ladrones también aquí. Gloria al Señor, aleluya. Mentira. Allá afuera que está la cosa peligrosa. Allá afuera que está el peligro. Gloria al Señor. Aquí podemos haber defectos, pero aquí estamos en proceso de cambio. Y no el PRM, gloria al Señor, es Cristo. Es Cristo.
es Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Ya para la próxima ocasión, si Dios lo permite, vamos a hablar, ¿verdad? Gloria al Señor de el carácter, ¿verdad? Del punto teológico de la relación del hombre con Dios. Eso es parte de lo que leímos, pero hasta el versículo 3 pueden leerlo para que todos podamos aprender. Amén. Gloria al Señor. Pero mire, Dios le llamó. El Señor nos ama. Él lo llamó y lo empoderó. Usted tiene un apostolado precioso. Usted ha sido enviado por Dios. Gloria al Señor. No es el apostolado ministerial. Ese apostolado ministerial solamente fue hasta los discípulos. Pero el apostolado natural del hombre, de ser enviado, lo tenemos todos nosotros. Hemos sido enviados, empoderados para llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Así que recíbalo. Empodérese en Dios. Glorifique a Dios con su vida. Y Él va a manifestar su justicia en usted. Oigan bien, apréndate eso, hermano, porque a veces no se habla de eso en la iglesia. Cuando Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, lo que quiere el Señor decir es que Él nos oferta a nosotros su justicia. ¿Cuánto aceptan esa oferta? La justicia de Dios. Ningún policía, ni fiscal, ni abogado podrá garantizar todo lo que tú eres, lo que tienes, tu derecho, tu privilegio, no solamente como ciudadano, sino como hijo de Dios. Entonces, esa justicia Dios te la oferta, búscala. Busca la justicia de Dios, búscala, practícala y encontrará descanso para tu vida.